tal, maestro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado? Muy buenas tardes. En unos minutos iniciamos. Esperemos hasta que sus demás compañeros terminen de ingresar. Vamos comenzando, así no nos quitamos, o sea, no les quito mucho el tiempo. Bien, buenos días buenas tardes con todos, chicos. Espero todos se encuentren muy bien. Damos inicio a la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-17 MRC-4, el día lunes 13 de diciembre del 2021. Ok, entonces, antes de empezar con los temas a tratar de la clase, quisiera recordarles que si por A o B motivo alguno de ustedes tiene dificultades con su internet, o quizás también sea por mi parte, como esta clase está siendo grabada, una vez que sea subida al repositorio, ustedes la podrán ver de una manera más clara, tanto en audio como en video. Bien, dicho esto, vamos a irnos al campus virtual, donde ahí nosotros podemos encontrar el material que estaríamos revisando el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Ok. Bien. Entonces, nos posicionamos en nuestro curso correspondiente. Vamos hasta el bloque académico, unidad número 1, Introducción a la Programación, y nos volveremos a enfocar en la sección de exposición. Aquí ustedes pueden encontrar que un recurso ya está habilitado para ustedes, recursos para la clase del 13 de diciembre del 2021, es decir, el día de hoy, y con su tema correspondiente, para que no se vayan a perder, o si es que quieren reforzar algún tema en concreto, pues ya saben a cuál PDF o cuál recurso leer. Entonces, damos clic y nos habilitará una ventana emergente donde encontraremos el contenido que estaríamos revisando el día de hoy. Computación 2, TICs para la toma de decisiones. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en las clases anteriores. Preposiciones, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho que las preposiciones eran más que simples frases, simples enunciados, que vienen a ser como análisis, que una vez, en base a nuestro conocimiento, a nuestra situación, nosotros podíamos indicar que esa frase o ese enunciado puede ser verdadero o falso, según nuestra comprensión. ¿Ok? Entonces, también habíamos distinguido diferentes tipos de proposiciones. Proposiciones simples y proposiciones compuestas. Pregunto. Vamos a ver aquí lo que están atentos. ¿Dónde está Joana Torres? Joana. Ok. Miguel Ángel. Miguel Ángel Vizcaíno. Sí, ingeniero. ¿Qué tal, estimado? Buenas tardes. Una consulta. ¿Qué es lo que tú pudiste captar o comprender de lo que sería una preposición simple? Ok. Digamos que una preposición simple en el caso, bueno, en el caso tomando del deber que hicimos recién, yo pude captar lo que era una preposición simple, que si es que nosotros queríamos ir a algún lado, digamos una oración, una frase,
podría ser, yo voy a coger el bus en mi localidad. Y tal preposición simple se la podía, digamos, nominar con cualquier letra del alfabeto, pero en sugerencia podría ser con letras mayúsculas para así formar en nuestro programa o en aquel caso un algoritmo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Calderón, Córdoba. Sí, maestro. ¿Me escucha bien? Sí, lo escucho perfecto, estimado. Buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tú podrías conversarnos o indicarnos de lo que pudiste comprender sobre las proposiciones compuestas? Ya, las proposiciones compuestas es la que está formado por los operadores, por los conectores lógicos. O sea, se establece una relación entre dos o más proposiciones simples y entonces ahí establecemos una proposición compuesta. Perfecto, muy bien, estimado. Entonces, es correcto lo que dicen ambos compañeros, que una proposición simple es aquella que, en base a un enunciado corto, que después de su evaluación podemos decir que es verdadera o falsa. Y como mencionaba su otro compañero, que una proposición compuesta es la unión de varias frases simples, dos o más, entiéndase, pero que en este caso interviene un conectivo, es decir, algún símbolo, alguna palabra que conecta ambas proposiciones simples para formar la proposición compuesta. Ok, perfecto. Muchas gracias, chicos. Entonces, ¿qué más nos indicaba la literatura? Que a esas proposiciones simples, ya yéndonos al ámbito matemático, nosotros podríamos resumirlo o abreviarlo en base a simbologías, es decir, asignando una letra del abecedario, ya sea las primeras letras del alfabeto, y asignarle letras mayúsculas o minúsculas, o lo que más o menos se recomienda, o lo que se generaliza es las letras PQRST, ¿ok? Vamos a tratar de llevar estas mismas letras en todo lo que lleva, bueno, lo que sería el tema, pero si ustedes quieren tratar las letras iniciales del alfabeto, no hay ningún problema, pero siempre y cuando ustedes respeten si inician ustedes con letras mayúsculas o las letras iniciales del alfabeto, tienen que sí o sí terminar con letras mayúsculas o las letras iniciales del alfabeto. Entonces, indicamos que para matemáticas nosotros podíamos asignarles letras a estas proposiciones simples o proposiciones compuestas, para no estar reutilizándolas al momento de su llamado en cada una de las frases. Entonces, para nosotros poder construir las proposiciones compuestas, tenemos que utilizar estos símbolos o estas conectivas que aquí esta lámina nos va a indicar cuáles son. Es decir, nos va a recordar cuáles son. Tenemos como primero la negación, ¿verdad? En la negación, la simbología que se utiliza para dicha conectiva serían 4, es decir, podemos utilizar una de las 4. La que normalmente se utiliza es la primera. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ok, la primera, en la cual la negación se lo lee o se lo pronuncia como un no. Es decir, cuando se hable de negación, ustedes van a decir dentro de esas frases simples un no o es falso que. Ya vamos a ver ciertas variaciones que va teniendo esta negación. Seguido de la conjunción, tenemos su simbología, su lectura, es decir, cómo se lo lee, como una I, la disyunción, que esta es su simbología, la manera en que se lo lee, que es un O, la condicional, que esta sería su simbología, y cómo se lo leería. Entonces, y por último, tendríamos la bicondicional, que aquí tenemos la simbología correspondiente y cómo esta se lo pronunciaría. Sí y solo sí. Ok, entonces, bueno, aquí también le dejaba un enlace de Wikipedia para que ustedes puedan familiarizarse con otras simbologías. Entonces, ¿qué más nos indica acá? Así, los enunciados compuestos vistos antes pueden escribirse simbólicamente de la siguiente forma. Es decir, recordemos las frases que antes teníamos, que es Java es un lenguaje de programación y soporta la tecnología de Android.
Android es una tecnología moderna, si es que no estoy mal, ya la vamos a refrescar. Y entonces soportaría también la tecnología de Java. De igual, no se preocupen que ya vamos a refrescar esas frases. Entonces tendríamos la siguiente forma en cómo se estructuraría una proposición compuesta. P, I, Q. R, R, entonces S. Ok. En este caso, como nosotros ya de antemano conocemos las frases, podríamos decir Java es un lenguaje de programación y soporta la tecnología de Android, por ejemplo. Si Android es un lenguaje de programación moderna, entonces soportaría la tecnología de Java. Algo así se estaría leyendo las oraciones o las proposiciones compuestas que veíamos anteriormente. Bueno, aquí lo explayo. P simboliza Java es un lenguaje de programación, ¿verdad? Y Q simboliza Java es compatible con Android. Ok, entonces aquí me está indicando que efectivamente está reemplazando las proposiciones o los enunciados simples por simbologías. P representaría toda esta frase. Java es un lenguaje de programación. Y la Q representaría Java es compatible con Android. Perfecto. Las otras frases que teníamos eran, bueno, se reemplazarían por R o R. Android es un sistema operativo moderno. Y la S sería Android soporta Java. Entonces, ya con eso en mente, vamos a ver cómo nos quedarían las frases anteriormente dichas. P. Java es un lenguaje de programación. Como nosotros ya sabemos que esta simbología se pronuncia como I, entonces diríamos, Java es un lenguaje de programación y Java es compatible con Android, ¿verdad? La siguiente, R y S. Nosotros ya sabemos que R significa Android es un sistema operativo moderno y la S, Android soporta Java. Entonces, con esta proposición compuesta quedaría de la siguiente manera. Como estamos utilizando el símbolo de entonces, viéndolo dentro de la lámina anterior, quedaría de la siguiente manera. Si Android es un sistema operativo moderno, entonces Android soporta Java. Ven que no necesariamente el entonces va solo, sino que tiene que estar acompañado por otra palabra más, que es el sí, ¿verdad? Es porque entonces, como su definición o su descripción lo menciona, es un condicional. Es decir, que primero se tiene que plantear la situación para poder obtener una posible respuesta. Es decir, yo no puedo decir que A puede, bueno, que vamos a ver, que R puede convertirse en S sin antes indicarle una condicional, una situacionabilidad. Por eso siempre se utiliza la palabra sí. Si Android es un sistema operativo moderno, entonces, ven que ahí ya están participando estas dos letras, Android soporta Java. De igual manera, esto lo vamos a reforzar, exactamente esto de entonces lo vamos a reforzar en algoritmos. Cuando ya nosotros tengamos que preguntar cuál ruta debemos escoger dependiendo de los recursos que tenemos en ese momento. Bien, ¿qué más nos dice la literatura? Nótese que cuando un enunciado se traduce al lenguaje simbólico, es decir, ya no utilizamos la frase completa, sino que utilizamos las simbologías y las letras. Lo que queda es su estructura lógica. Perfecto. Si uno a primeras impresiones les muestra esto a cualquier persona, uno no sabría interpretarlo. Dirá que simplemente son letras y un símbolo que están unidos o están dentro de una misma línea,
pero no sabría cómo interpretarlo. Por eso dice que solo quedaría su estructura lógica, que puede ser común a varios enunciados diferentes. Ok, esto también es muy importante, porque aquí me indica que esta misma estructura lógica puede hacer referencia a cualquier enunciado que puede constituir. No necesariamente tiene que ser Java, un lenguaje de programación, puede ser Python, es un lenguaje de programación, y Java es compatible con iOS, por ejemplo. Pueden tener esas mismas letras y esas mismas simbologías, pueden estar haciendo referencia a otro tipo de proposición compuesta. Por eso que en un futuro ustedes, cuando yo les asigne algún tipo de deber en el examen o en las lecciones, ustedes, bueno, yo posiblemente les ponga solo la estructura lógica y ustedes aún así, sin tener el contexto o el significado de esas letras, ustedes tranquilamente pueden tratarlo o desarrollarlo dentro de la tabla de verdad. Pero no se preocupen, no se preocupen. Entonces, esto nos permite analizar las formas de razonamiento, ya que a un razonamiento tiene que ver con la estructura lógica de los enunciados, de la argumentación y no con su significado. A ver, leamos bien esto. Esto nos permite analizar las formas de razonamiento, ya que un razonamiento tiene que ver con la estructura lógica de los enunciados de la argumentación y no con su significado. Perfecto, esto ya aquí lo reafirma. No necesariamente yo tengo que saber el significado de la estructura lógica, es decir, de las palabras que se están utilizando como en una proposición compuesta, sino que simplemente yo tengo que ver que está bien estructurado esta proposición compuesta con su respectiva simbología. Yo no puedo aquí tener, vamos a utilizar el bloc de nota, yo no puedo aquí tener en un enunciado que me muestra de la siguiente manera. P, Q y esto. Yo esto no puedo evaluar porque aquí me está indicando que hay dos proposiciones seguidas, pero no tiene ningún tipo de conectivo. Y ese conectivo yo lo estoy hallando al final del enunciado. Esto, si me lo presentan a mí así, yo analizándolo en base a mis conocimientos, no puedo elaborarlo, no puedo desarrollarlo. ¿Por qué? Porque, primero, las dos proposiciones simples necesitan un conectivo para poder estar juntos, es decir, para poder conectarse. Y el conectivo que está al final necesita una proposición aún más al final para poder establecerse como una proposición compuesta. A ver, entonces, como le indicaba, aquí lo ha de reafirmar, que no necesariamente yo debo de conocer el significado de las proposiciones simples a las cuales están atadas las letras, sino que simplemente yo debo reconocer que esas letras o el enunciado que a mí me están poniendo con la estructura lógica esté bien estructurado como tal. Ok, veamos más abajo. Ok, ya terminamos aquí en este caso esta parte. Nosotros ya en teoría deberíamos conocer cómo, cómo reconocer una proposición simple, una proposición compuesta, y cómo se estructura y cómo es su estructura lógica una vez pasado las frases simples, es decir, los enunciados, las letras, la palabra como tal, a simplemente estructura lógica, que son una letra, su conectivo y otra letra. Entonces, para yo poder demostrarle o representarlo dentro de, o darles aquí una visualización de lo que sería la operatividad de estas, ¿cómo llamaría? Em, de estas proposiciones compuestas, es decir, cómo se desarrollan estas proposiciones compuestas, yo primero tengo que darles a conocer las tablas de verdad, ¿ok? Para poder, una vez conocida la tabla de verdad, representarlas para que ustedes las puedan visualizar y las puedan comprender de una mejor manera. Entonces vamos a ver en pequeños rasgos los conectores u operativos lógicos y un subtema, tablas de verdad.
Tablas de verdad. Una tabla de verdad o tabla de valores de verdades es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Ok, entonces aquí me está indicando que esta tabla de verdad me ayuda a mí a mostrar los valores de verdad de la proposición compuesta o del enunciado que a mí me están eh, mandando a resolver. Ok, para establecer un sistema formal se establecen las definiciones de los operadores. Ya la establecimos. Las definiciones se harán en función del fin que se pretenda al construir el sistema que haga posible la formalización de los argumentos. Correcto, es decir, nosotros podemos formalizar de diferentes maneras. Aquí nos muestran tres, como razonamientos deductivos, lógicos, lingüísticos, que es la que más vamos a estar utilizando, que es en base a nuestro razonamiento, a nuestra deducción, a nuestro análisis de esa proposición compuesta. Como construcción de un sistema matemático puro, ya esto es llevado al ámbito matemático, no es que lo vayamos a estar utilizando, como para la aplicación lógica de un circuito de conmutación. Bueno, esto ya es en la física o en los circuitos electrónicos, que es mediante un plan, no, mediante una ilustración, cómo ustedes representarían los circuitos electrónicos, ya sea en paralelo, en secuencia o en otro tipo de plano. Entonces, para ello yo necesito conocer mis dos representaciones de los valores lógicos o sí, de los valores lógicos que yo voy a estar analizando, que en este caso sería la verdad y eh, la verdad y falso. Verdad es el valor verdadero y que se representa con la letra B. Si se emplea con notación numérica, se representa con un número. Es decir, nosotros vamos a estar solo operando valores de verdad y valores de falso en la tabla de verdad. Una vez nosotros ya hayamos terminado este tema, cuando nos movamos a algoritmos, nosotros vamos a tener que a esa misma o ese mismo valor de verdad representarlo con una numeración, que en este caso sería 1. Cuando nosotros operemos, hagamos algún tipo de ecuación, algún tipo de fórmula, cuando nuestro resultado dé como verdadero, no vamos a escribir verdadero, sino que con un 1. Pero eso ya es en la parte de algoritmos. Como todavía estamos en la tabla de verdad, si nosotros queremos representar que algún tipo de operación de una proposición lógica es verdad, entonces lo mostramos con una B, representando que es verdad. Y si la operación de esa proposición lógica da falso, entonces utilizaríamos la F. Cuando ya pasemos a algoritmos, si nosotros queremos representar en el caso de una condicional que dio por negativo o dio falso, entonces utilizamos el 0. Bien. Para ello, para nosotros poder construir nuestra tabla de verdad, necesitamos también otro argumento que es el número de combinaciones. Es decir, cuántas combinaciones yo puedo obtener dentro de mi tabla de verdad, según el enunciado, es decir, según la frase compuesta que a mí me entrega. ¿Qué me dice aquí? Partiendo de un número n de variables, entiéndase n serían las proposiciones simples que nosotros adjuntemos a la operación, a la problemática, cada una de las cuales puede tomar el valor de verdadero y falso. Por combinatoria, podemos saber que el número total de combinaciones, NC, que sería el número de combinaciones, se puede representar de la siguiente manera. NC igual a N elevado, no, NC igual 2 elevado a la N. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del número de proposiciones simples que yo voy a utilizar o a operar, voy a tener que ese número, bueno, esa cantidad de proposiciones simples
llevarlo a un exponencial, es decir, 2 elevado a la n, que n sería mi número de cantidades de proposiciones simples. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos acá, ¿dónde está? Vamos a Excel. Un ratito vamos a Excel. Ok, supongamos que nosotros utilizamos una proposición compuesta de, vamos a poner de dos proposiciones simples, ¿ok? Entonces, nosotros ya sabemos, esperen, aquí hay un mensaje en el chat. No te preocupes, estimado. Supongamos que nuestra proposición está compuesta por P y Q, ¿ok? P y Q. Olvidémonos en este momento de la conectiva, solo de las composiciones o las proposiciones simples que estamos utilizando, P y Q. Ok. Entonces, como a mí se me está planteando que esta proposición compuesta está conformada por dos proposiciones simples, entonces mi número de combinaciones posibles en base a la fórmula sería la siguiente. En este caso sería NC igual 2 elevado a la n, ¿verdad? Que traduciendo, es decir, ya pasando, los números serían 2 elevado a la 2. ¿Por qué 2? Porque 2 es la cantidad de proposiciones simples que yo estoy utilizando en esta proposición compuesta. ¿Ok? Y como resultado, en este caso me daría un 4. Bueno, mejor así lo escribo, 4. Entonces, aquí ya me está dando a entender que 4 son las posibles combinaciones que yo voy a tener en mi tabla de verdad de esta proposición compuesta. ¿Ok? Quedémonos con ese número. Sigamos la literatura. Bien, aquí lo menciona de otra manera. El número de combinaciones que se pueden dar con n variables, es decir, varias proposiciones simples, cada una de las cuales puede tomar uno entre dos valores lógicos, es decir, el 2 elevado a la n potencia. Esto es, el número de combinaciones, NC, número de combinaciones, tiene crecimiento exponencial respecto al número de variables, n. Correcto, es decir, vámonos a Excel de nuevo. Si yo ocupara tres proposiciones simples en mi proposición compuesta, yo a esto tendría que modificar su número de combinaciones posibles. Ya no serían 2, sino 3. Y el resultado no sería 4. En este caso serían 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 combinaciones posibles. Si por algún motivo yo indicar aquí, ya no van a ser tres proposiciones simples en mi proposición compuesta, sino van a ser 4. Entonces yo tendría que modificar el número de combinaciones posibles que voy a estar utilizando en mi tabla de verdad. Ya no serían 3, sino serían 4. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. En este caso serían 16 posibles combinaciones. Y así sucesivamente. Es así, por eso que lo menciona que va al aumento de cada proposición simple en mi proposición compuesta, crece exponencialmente el número de combinaciones posibles que yo voy a obtener dentro de mi tabla de verdad. Por eso que generalmente hasta un máximo de 4 se trabaja con ejercicios normales. Aunque yo lo hago hasta un máximo, bueno, sí, un máximo de 4, por regular lo hago en 2 o en 3,
existe la posibilidad de hacerlo en 5, pero si lo hago en 5, ya esto incrementa a 32 y sería demasiado extenso, demasiado tedioso poder trabajar. Ok, como aquí lo menciona esta figura. Si yo tengo cero proposiciones simples, entonces va a ser una posible combinación entre verdadero o falso. No puede ser más. Si yo tuviera una sola variable en mi proposición compuesta, es decir, solo lo va a formar una proposición simple, voy a tener mis posibles combinaciones, van a ser dos, verdadero y falso. Ojo, que aquí si yo tengo 0, pueden ser una de las dos, verdadero o falso. Si yo tengo una sola proposición, puede ser verdadero y falso. Ojo con esa palabra. Y aquí lo que ya hemos visto anteriormente. Si yo tengo dos proposiciones simples en mi proposición compuesta, puedo obtener un máximo de combinaciones de 4. Si tengo 3, pueden ser 8. Si tengo 4, pueden ser 16. Si tengo 5, 32. Y así hasta el infinito. Entonces, para no cansarlos más, aquí ya les muestro dentro de esta imagen, dentro de esta lámina, cómo representaríamos nosotros visualmente, visualmente nuestra tabla de verdad. Veamos qué nos indica. Para componer una tabla de verdad, pondremos las n variables, es decir, variables entiéndase por las proposiciones simples o las asignaciones a las letras, en una línea horizontal. Ok, aquí en esta imagen, bueno, pone A y B, entiendan que sería P y Q en nuestro caso. Debajo de estas variables, desarrollaremos las distintas combinaciones que se pueden formar con verdadero y falso. Ok, dando lugar a las distintas posibles combinaciones, o NC, de número de combinaciones. Entonces, aquí quiero recalcar que no lo dice la documentación, pero sí quiero darles algunas reglas, algunos tips para que ustedes lo puedan desarrollar de una mejor manera. Por ejemplo, en este ejemplo aquí menciona que tienen dos variables, A y B, ¿verdad? Ahora, la distribución de las posibles variables serían verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Por qué está distribuido de esta manera? Porque ustedes lo tienen que hacer equitativo, es decir, si tienen 4 posibles combinaciones, en la primera variable que van a describir, tienen que poner 2 y 2 y 2, 2 y 2, 2 verdaderas y 2 falsas. Sí, 2 verdaderas y 2 falsas, ¿ok? Siempre comenzando con verdadero. En la siguiente variable, ustedes van a tener que distribuir otra vez la cantidad de manera equitativa. A ver, déjenme pensar bien. Ok, en la primera variable, ustedes tienen 4 posibles combinaciones, ¿verdad? Ustedes tienen que eh, distribuir equitativamente la mitad entre verdaderos y falsos, ¿ok? Cuando pasan a la segunda variable, que en este caso sería B, tienen que volver a distribuir de manera equilibrada los verdaderos y falsos con respecto a la anterior. Si aquí habían distribuido 2 verdaderos y 2 falsos, en la siguiente, como van a volver a distribuir, va a ser el primero verdadero, el otro falso, verdadero y falso. Vamos a volver a Excel para que ustedes lo puedan comprender de una mejor manera. Vamos a hacerlo con 2 primero. O con 1. Vamos a hacerlo con 1 primero. Ok, entonces, nosotros tenemos P, la letra P. Y si nosotros vamos a crear nuestra tabla de verdad, va a ser de la siguiente manera. Como estamos ocupando una sola variable, es decir, una sola proposición simple, nuestro posible resultado va a ser verdadero y falso, ¿verdad? Primero se pone verdadero y después falso. Como no hay otra variable, obviamente no se puede volver a distribuir.
Y aquí se pondría el resultado dependiendo del operador lógico o del conectivo que se esté utilizando. Que ya lo vamos a ver que sí se puede resolver con una sola variable en situaciones específicas. Si nosotros tuviéramos dos variables, en este caso ya no serían para 2, sino para 4. Aquí sería Q, ¿verdad? Como aumenta el número de combinaciones posibles, ¿sí? Como aumenta el número de combinaciones posibles, yo lo que tengo que hacer es incrementar, por eso mencionan, entre más variables se utiliza, más grande o de forma incremental va a crecer nuestra tabla de verdad. Yo tengo que distribuir de manera equitativa los verdaderos y falsos. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Ok? Y acá, cuando yo paso a la segunda variable, que es Q, yo tengo que volver a distribuir a la mitad los verdaderos y falsos, comenzando siempre por verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Ok? Y aquí el resultado. Un resultado o dependiendo del conector que se esté utilizando en esa proposición compuesta. Si yo tuviera tres variables, PQ, R, ¿verdad? Aquí sería R. Volvería a incrementar como tal mi tabla de verdad. Ya no serían para 4, sino para 8. ¿Ok? Aquí tendría que volver a distribuir. Serían 4. 4. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la tercera, como se vuelve a distribuir equitativamente, vendría a ser verdadero, falso, verdadero, espérenme. Así más rápido. Y obviamente aquí el resultado. El resultado que ya vamos a ver cómo se hace. Primero entendamos cómo construir nuestra tabla de verdad dependiendo de las variables que estamos utilizando. Ahora, si yo utilizara otra variable, vamos a ver qué pasaría si yo utilizo otra variable. En este caso ya no serían 3, sino 4. Serían 16. En anterior no lo cambié, mil disculpas, no lo cambié. Pero aquí vamos a ver cómo vuelve a crecer nuestra tabla de verdad. Cuando ya paso a la siguiente variable, ustedes se pueden dar cuenta que voy distribuyendo de manera equitativa los verdaderos y falsos. ¿Ok? Ok, y aquí veríamos cómo se construye de manera correcta una tabla de verdad. Siempre se aconseja realizarlo desde la primera proposición simple que nosotros encontremos en el enunciado que nos presentan a nosotros.
hay ocasiones en que ustedes pueden hacerlo al revés. T, P, T, R, Q, P. Pero hay situaciones específicas que no lo permiten. Es decir, dependiendo del operador lógico o de la conectiva que se esté utilizando, se vuelve muy difícil, muy tediosa la operatividad. Por eso siempre se recomienda respetarlo o hacerlo en orden. Es decir, si es que primero hallaste la P, pones primero en la tabla lógica la P, Q, R, S, T. Y así sucesivamente. Bueno, obviamente, si ustedes ya saben, si yo pusiera otra variable, esto volvería a crecer a 32. Pero ya más o menos captaron la lógica. Mientras más variables utilice en mi proposición compuesta, más grande va a ser mi tabla de verdad. Dependiendo de la fórmula, número de combinaciones posibles. ¿Ok? Y bueno, ya acá al lado, simplemente tendríamos las funciones que más adelante los vamos a ver, que puede ser una simple función, pueden ser dos. Bueno, aquí pone máximo 16, pero en sí pueden ser n cantidad de funciones que nosotros tendríamos o podríamos utilizar para resolver nuestra tabla de verdad, dependiendo de la frase o de la proposición compuesta que nos brinden o nos den. ¿Ok? Y nada más parece. Sé que fue un poco denso lo que sería esta parte, pero sí, necesito que lo comprendan de la mejor manera posible, porque cuando ya vayamos a ver cada una de las definiciones y ejemplos de los conectivos lógicos, que son, ¿dónde están? Que son la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y bicondicional, ustedes tendrían que aplicar exactamente las reglas que establece cada una de las definiciones de estos conectivos lógicos con las proposiciones simples que se les den. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna consulta, duda? De igual manera, este material está bien condensado para que si a ustedes les quedó algún tipo de duda, puedan volver a leerlo y ahí aclararían cualquier inquietud. Pero si alguien tiene alguna consulta, algo que quiere que lo responda ahí, puede preguntarlo en este momento. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar asistencia. Los que puedan, por favor, los que puedan, prendan sus cámaras para registrar la permanencia. Bien. 2:17. Ok. Atención, por favor. Calderón, Córdoba. Calderón, Córdoba. Ok, no está. Chávez, Erazo. Presente, profesor. Coque Silva. Presente, profesor. Correa, Áviles. Presente, profe. Illescas Cruz. Presente, profesor. Jimbo Torres. Jimbo Torres. Presente. Ok, ya te vi. Chicos, les recuerdo, cuando entren a la sala, por favor, pónganse su nombre completo. Buenas noches, ingeniero. Presente Naranjo. Naranjo, aún no llegamos a Naranjo, pero
Ya aquí te puse presente. A ver, ¿dónde está? Lazo Villamar. Presente, ingeniero. Lore Caicedo. Buenas noches, ingeniero. Presente. Morales Mata. Morales Mata. Ok, no está. Naranjo Chávez ya contestó. Saavedra Druet. Presente, ingeniero. Ok. Saavedra. Saavedra Druet. Ok, no está. Santa Cruz Arauz. Presente, ingeniero. Valdés Aus. Valdés Presente. Aus. Presente, ingeniero. Ok. Vizcaíno Abad. Presente, ingeniero. Ok, ya te vi. Zambrano Solís. Presente. Perfecto. Ok, jóvenes. Entonces, los que no estarían presentes el día de hoy. Calderón Córdoba, Morales Mata y Saavedra Druet. Los demás sí estarían. Perfecto. Muchas gracias los que me ayudaron con la cámara. ¿Hay alguna otra consulta, pregunta? Para ya ir terminando la sala. Algunos me están consultando por interno sobre el deber. Y ustedes, si lo pudieran entregar todos, tuvieran alguna dificultad para ver si es que extiendo un día más la actividad o no. Porque por ahí y me indicaron que estaba muy difícil. Entendería que no, pero la actividad número 3 del deber quizás lo habrá confundido un poco. No, Inge, de mi parte todo bien. Igualmente, ingeniero, ningún problema con la tarea. Ok, sí, estoy viendo que casi todos lo entregaron. Ok, está muy bien, está perfecto. Calderón Córdoba se está uniendo. Calderón Córdoba. Ok, chicos, entonces terminamos con la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-17 MRC-4. Muchas gracias, chicos, por asistir y nos veríamos en la próxima clase. Ya pueden retirarse. Maestro, una preguntita. Maestro, Dígame, ¿puedo? dígame. No sea malito, recién me logro otra vez conectar. ¿Me podría indicar? Sé que usted me indicó que puedo llegar a la clase nuevamente, pero solamente como una pequeña ¿en qué terminó la clase? Yo me parece que entendí que usted tenía 4 variables y que vi las 16 posibilidades, así yo lo entendí. ¿Qué más avanzó de la clase? Mm, Primero con 2 variables y 4 posibilidades, después eran con 4 variables y las 16 posibilidades que estaban lo tenía en otro sentido. Así me pareció que era el asunto. no, en este caso vimos la fórmula de números combinaciones posibles dependiendo de la proposición compuesta. Es decir, si la proposición compuesta tenía una variable, nuestro máximo o nuestro número de combinaciones posibles como tal serían 2. Si tenemos 2 variables, en este caso utilizando la fórmula 2 elevado a la n, 2 elevado al 2 serían 4 y así sucesivamente. Si nosotros tuviéramos 5 variables, serían 2 elevado a la 5, que en este caso nos 32, daría claro, 32. 32. Y si Sí, es 4 variables serían 16. 16, correcto. Eso es principalmente para nosotros conocer al momento que ya utilicemos las funciones de los conectivos, cómo nosotros vamos a armar nuestra tabla de verdad. Por ejemplo, Ah, si ya, yo maestro. si yo no les daba esto desde un comienzo, si yo les planteaba una proposición compuesta con n proposiciones simples, al momento de armar como tal la Ah, tabla ya. de la verdad, ustedes no podrían comprenderlo. Ya, maestro. Muchas gracias.
Entonces voy a revisar. No mando deberes, ¿verdad? No, no, ¿O sí? solo literatura. Ya, La próxima muchísimas clase gracias. quizás hagamos una tutorización. Ya, maestro, muchísimas gracias. Lo tenemos deber anterior, ¿no? Sí, tenemos deber anterior. Sí, tenemos deber Ya, anterior. lo voy a hacer. Muchas gracias, maestro. Pase bien. Ok. Bueno, estimados, estoy cerrando la sala. Muchas gracias. Nos despedimos. Chao, chao.